Entonces, la respuesta que está dando Jesucristo es que realmente no está la felicidad, no está la vida en los bienes, no está la vida en las estructuras sociales, no está la vida en lo que nos dicen las ideologías, sino que la vida está en la fe en Jesucristo. Hola mi gente, mi querida comunidad de nuestro canal Salvados de Dios. Hoy, como siempre, estamos destinando un espacio para seguir aportando en el conocimiento cristiano de nuestra comunidad. Hoy nos place recibir en este canal a un gran amigo catequista. Es una persona muy amena, muy agradable, de la cual en lo personal he aprendido bastante. Nos referimos a Ricardo Jafé García. Este expositor estará trabajando o exponiéndonos a todos nosotros un tema muy interesante y que debe de ser de gran agrado para todo el cristiano. Hoy estaremos hablando de la desacralización. Es un término que tal vez para muchos pudiera ser conocido, pero tal vez para otros nunca han escuchado este término. Y hoy Dios nos brindará la oportunidad por medio a este canal de poder conocer qué es la desacralización. Sin más que abundar, recibamos con nosotros a nuestro gran expositor y amigo, compañero, catequista, Jafé García. Jafé, mucho gusto de estar en nuestro canal. Gracias, Manuel. Igual para mí, es un placer para mí estar contigo aquí. Y gracias por esos calificativos que quizá exceden un poquito a mi personalidad real. Nada, para mí es un placer. Buenas tardes también para todos los que nos vean, que nos verán. Saludos cordiales. Y nada, aquí vamos a ver un poquito qué es este término que puede ser que sea grandísimo, porque es un término que no es muy, un tema no muy manejado, no tan manejado en la iglesia, pero es una realidad en la iglesia que ha surgido a partir, digamos que de la posguerra, y básicamente comenzó a manipularse ya a partir del Concilio Vaticano II. Ok, entonces, para iniciar, Jafé, ¿qué entendemos o qué debemos nosotros entender por desacralización? Muy bien. El término desacralización se refiere a la pérdida de lo sagrado, de lo santo, de lo sacro en la iglesia. Deberíamos decir, bueno, ¿y por qué se ha perdido? ¿Por qué se ha perdido lo sagrado en la iglesia? Porque eso como que suena un poquito terrible, fuerte, ¿verdad? ¿Cómo que se ha perdido lo sagrado en la iglesia? Bueno, entonces hay que remontar un poquito por obligación a la historia. Ya decía al principio que es una situación que ha comenzado a partir de la posguerra. La humanidad ha vivido 2 guerras mundiales y entonces el hombre ha quedado traumatizado por los efectos que ha tenido esta guerra tan cruentas. Entonces, Jafé, para conectar con la audiencia que nos está viendo ahí y partiendo de que estamos iniciando de cero, entonces han existido 2 guerras. Entonces, después de estas 2 guerras, ¿es que este término ha aparecido o es que este término se ha agravado más a nivel cristiano? ¿Qué es lo que significa posguerra en este caso?
Bueno, han existido no solamente dos guerras, pues tenemos guerras que han sido cruentísimas, como la bolchevique, como la Revolución Francesa, entre otras, pero básicamente estamos hablando del mundo de la posguerra, de las dos segundas guerras, de La las dos guerras primera, mundiales, exacto. Primera y Segunda Guerra Mundial. Ahí que es donde no solamente porque ha sido tan cruenta, como decíamos ahorita, sino que a partir de ahí se han dado unos cambios fuertes, hasta el punto de que quizás podría decirse que ha habido cambios epocales, porque se pasa de la máquina de vapor a ya la industria prácticamente. Hay una serie de avances tecnológicos, hay una serie de avances científicos que han cambiado el mundo. Y después de la Segunda Guerra Mundial todavía han habido mucho más cambios, mucho más Entonces, cambios. entonces, Jafé, para poder entender esto, lo que quiere decir es que este avance posiblemente tecnológico que han traído estas guerras han posiblemente desconectado más al hombre de la realidad de Dios. Vamos a ver, vamos a aclarar el panorama, como Exacto, dicen los argentinos. exacto. ¿Qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que el hombre, como decíamos ahorita, al quedar traumatizado por la crueldad de ambas guerras, por todo lo oye, una bomba atómica, eso es demasiado. Es una cosa que nosotros no tenemos, no hay forma de que nosotros nos lo imaginemos porque no vivimos eso. Y bueno, uno tiene la idea porque ve los videos, pero de ahí no puede pasar. Entonces, ¿qué ha pasado con eso? El hombre ha quedado con un trauma. ¿A qué nivel? A nivel moral propiamente. Entonces, y encima de eso llega de repente y aparece una serie de cosas que no existían antes de esas guerras mundiales. Aparecen los avances científicos que hay, que ya mencionamos algo. Aparecen otras ramas del saber como la psicología, la psiquiatría, la sociología, que tampoco estaban tan, Tan no, desarrolladas. bueno, desarrollados, que no causaban tanto problema hasta ese momento. Porque ya después el socialismo tiene una repercusión mucho mayor a partir de la Segunda Guerra Mundial. Y básicamente el problema radica en que el hombre que ha venido de la posguerra ya no cree en sermones, no cree, ya ha perdido prácticamente, como hemos dicho, el tema se llama desacralización, el, el concepto de lo sagrado, no cree que la iglesia sea un sacramento, no cree que los sacerdotes haya que rendirle culto, no cree en el bautismo, no cree en nada. El hombre ya ha comenzado viene ahí lo que se llama un proceso eh, además de sacralización, bueno, aparece el hombre nihilista, aparece el hombre socialista, el hombre marxista, el hombre nihilista, que es un hombre que no cree en nada, que solamente cree en su trabajo, en la ciencia, en la tecnología, el socialista que se dice que se cree que ha hecho más que bien, ha hecho más mal a la iglesia. Entonces ha venido toda una mentalidad propiamente pagana a la iglesia. ¿Y qué ha pasado? Que la iglesia, cuando ha visto esta situación, ha visto este conflicto, la palabra que ahorita quería decir era secularizado, la secularización. Entonces la iglesia cuando se ha enfrentado a este conflicto, a este problema, A esa realidad. a esa realidad, la iglesia ha tomado una decisión extraviada, equivocada. La iglesia ha pensado que si el hombre se ha ido por la psicología, entonces lo que hay que hacer la iglesia es estudiar psicología. Que si se ha ido por la sociología, entonces estudiar sociología. Entonces el hombre tiene que aprender, leerse los libros de Marx, leerse toda la teoría socialista y leerse a Nietzsche, leerse ya como yo he oído sacerdotes que han dicho que no, que el obispo me decía que no leyera y yo estaba hace rato leyendo esos libros de Nietzsche. Entonces, Jafé, lo que podemos ver entonces aquí, cuando usted dice que ha cometido posiblemente tal vez un error, es que la iglesia ha querido adaptarse a lo que trajo la posguerra, en este caso. Adaptarse a los modos de pensar del hombre de la posguerra. Porque piensa que sí, ok, la psicología, entonces si un conglomerado X
se está afianzando a la psicología o a la sociología, pues yo entonces estudio eso y pongo en práctica eso mismo. Entonces se ha visto que por ejemplo, sean en los seminarios, en los grupos religiosos se ponía en práctica el psicoanálisis de Sigmund Freud, se ponían, yo recuerdo los grupos de jóvenes que se hacían mucho los sociodramas. Entonces, las técnicas propias de la psicología, de la sociología, etcétera, se han tomado para convencer al hombre desacralizado. ¿Y qué ha pasado? Resulta que entonces prácticamente lo que nos ha convencido a ellos. Porque si Sigmund Freud, que es el padre de la psicología, y él que hizo el psicoanálisis, dice que la religión es una neurosis. Imagínese usted lo que va a pasar entonces. ¿Qué va a suceder si es una neurosis? ¿Qué puede, si eso es lo que está enseñando, qué va a pasar con la misma iglesia? Entonces resulta que ha habido grupos y personas de influencia a nivel de los grupos religiosos normales, como los que conocemos, que han terminado secularizándose, han terminado yéndose a un grupo socialista. Los hijos se hacen hippie o se hacen gay. Ahora, en la actualidad, anteriormente se hacen hippie, etcétera. Exacto. Entonces, una pregunta, Jafé. Usted mencionaba a Sigmund Freud como padre de la psicología y como, en este caso, yo interpreto que tal vez dentro de una rama de la desacralización, aparte de Sigmund Freud, ¿hay otros personajes así destacados que se pudieron desarrollar o que fueron tal vez precursores así como Sigmund Freud para este movimiento o para esta creencia, no sé cómo llamarle? Bueno, hablando de precursores propiamente, no sería exactamente, ¿no? Él es el padre de la psicología moderna. Hay que aclarar eso hay que aclararlo bien. No de la psicología solamente, porque tiene muchos años, va mucho más allá. No se dice como que Sigmund Freud sea propiamente el precursor, sea el que ha tenido más la culpa en este sentido, sino que ha sido, por eso decíamos al principio de las dos guerras mundiales, la frustración que ha traído. Y no solamente eso, porque entonces tendríamos que hablar de Marx, de Engels, tendríamos que hablar de toda la filosofía socialista, porque el socialismo entonces, cuando hablo de ciencias sociales, cuando me estoy refiriendo básicamente al socialismo, que ha entrado en la iglesia, ha comenzado a filtrarse después de este acontecimiento, y entonces ya no solamente podemos echar la culpa a la psicología. Eso es por mencionar dos en este caso. Dos factores, pero... Dos factores. Pero, ¿qué ha hecho? ¿Ha hecho algo la iglesia, Jafé, viendo este fenómeno? Que ya, como usted dice, se ha infiltrado en lo que ha sido la estructura, básicamente, de la iglesia. ¿Ha tomado medidas la iglesia, entendiendo ya esta realidad? ¿Ha tomado alguna acción la iglesia para posiblemente contrarrestar o trabajar esta desacralización? La iglesia, en los años 60, abrió el Concilio Vaticano II. Los concilios en la iglesia, que dicho sea de paso es una reunión de todos los obispos del mundo para tratar grandes temas que indiscutiblemente repercutirán en la historia reciente, en la historia siguiente, vamos a decir, de la humanidad. Hasta tal punto que, por ejemplo, fue en los años 60, estamos hablando de que hace 60 años el Concilio Vaticano II aproximadamente, y todavía no se ha podido poner en práctica casi nada. De lo que se acordó ahí. De lo que se acordó ahí. Entonces, sí el concilio dio una respuesta. La respuesta que dio el concilio fue pasar de una pastoral de sacramentalización, de sacramento, de sacralizado, de sacramento,
a pasar a una pastoral de evangelización. Porque la misión de la iglesia precisamente es evangelizar. Ok, entonces, Afe, para que la gente que nos está viendo entienda, ¿cuál pudiera ser la diferencia entre desacralizar y evangelizar en este caso? O sea, porque usted me acaba de decir que pasa de desacralización a evangelización. O sea, ¿se podría establecer entonces una diferencia entre un término y otro? Adiós, pero claro, perfectamente, porque desacralizado es la pérdida de lo sagrado, ¿verdad? Del sentido de lo sagrado, se podría decir, es la pérdida de la fe. Mientras que la evangelización es todo lo contrario. La evangelización se dice en el bautismo, ¿qué le pides a la iglesia? Decimos la fe. ¿Qué te da la fe? La vida eterna. Y dice San Pablo que la fe viene por la predicación. Oiga bien, la fe viene por la predicación. Eso significa que si la iglesia asume la pastoral de evangelización, que es lo mismo que la predicación, entonces está en busca de la fe. Está no en busca, está dando la fe. Es hasta tal punto la cosa que dice San Pablo, que cuando, Kiko Argüello, para ser más exacto, que cuando se predica el querigma, por ejemplo, cuando se hace un querigma, que es propio de la evangelización, dice que el Espíritu Santo desciende en ese preciso momento sobre los oyentes. Y todo aquel que acoge la palabra, inmediatamente comienza a sentirse amado por Dios. Y el Espíritu, en este caso, entra en comunión con esa persona y le dice y le hace ver a su espíritu que es hijo de Dios, le hace ver el amor de Dios y comienza esa persona a ser diferente. Comienza esa persona a cambiar. Cuando se hace una catequesis, que se proclama un querigma, el querigma tiene el don de dar en ese momento la vida eterna, en ese momento de comenzar a gestar la fe en la persona. Jafé, entonces yo tengo una inquietud basándome en la realidad que vivimos actualmente. Nosotros hemos visto que magistralmente usted nos ha hablado a nosotros del término de sacralización, que es básicamente el hombre sin fe, es un hombre sin fe, es un hombre que se siente traumado por unos eventos que ha vivido en lo que es su historia y que usted no ha hablado que se desarrollaron más o se maxificaron después de los traumas que pudo haber sufrido por estas dos guerras. Hablamos de que Sigmund Freud, padre de la psicología, pues tuvo ciertos aportes en tal vez con sus ideologías de aportar a la desacralización del hombre y que la iglesia, para contrarrestar esto, ha introducido, basándose en el Concilio Vaticano II del año aproximadamente 1960, en la época de los 60, pues ha introducido un nuevo término para tratar de contrarrestar un poco esta desacralización del ser humano, que es la evangelización. En resumen, hemos visto esto, pero hoy en día vivimos una realidad un poco complicada a nivel cristiano, a nivel religioso. Hay un bombardeo. Ha surgido ahora un elemento nuevo que son las redes sociales, que ningún joven se puede escapar básicamente de esa realidad, que hace que el joven se escape plenamente de su realidad, de su historia como cristiano, ¿verdad que sí? Este entorno, esta realidad, no aporta más a esa desacralización que hay y aleja más al ser humano hoy en día de lo que es el evangelizar, que es lo que ha propuesto la iglesia. Una respuesta a priori podría ser completamente de acuerdo, pero hay que establecer que no necesariamente es así, porque las redes sociales no las manejan, no las manipulan, no las dirigen los jóvenes, ni la dirigen incluso los que tienen los medios de comunicación, sino que hay un elemento que se llama nodos
que los tienen los gobiernos de cada país, que pueden controlar, por ejemplo, la pornografía, y dicen, esto no va para mi país, porque yo quiero una juventud sana, yo quiero una juventud casta, no una juventud que desde temprano se meta en la prostitución, y lo corta y no hay forma de que entre. ¿Ve? Entonces hay que estar claro en eso. Si es verdad que la tecnología puede incidir directamente en el cambio de paradigmas en la sociedad, en la pérdida de la fe, en la pérdida de lo sagrado, es no menos es cierto también que no es culpable propiamente a la juventud, sino que la juventud más bien es manipulada, es conducida, es inducida a esa situación. Pero también Jafé pudiera, yo planteé un escenario, pero también el tema de las redes, por ejemplo, este canal es un ejemplo que nosotros estamos utilizando, la plataforma, en este caso de YouTube, para evangelizar, porque es lo que estamos haciendo. O sea, nosotros estamos tratando un tema plenamente cristiano, ¿verdad que sí? Plenamente de ayuda al ser humano, y al final estamos utilizando una red social, en este caso, pues YouTube. O sea que también todo va a depender del uso que se le dé propiamente al medio, en este caso. Entonces, basado en eso, Jafé, cuando se hizo el tratado del Concilio Vaticano II en la época de los 60, este elemento, y ya para tratar de conectarlo con el tema de desacralización, evangelización, Concilio Vaticano II, que han sido los términos que hemos venido trabajando, eso del Concilio Vaticano II, eso no tiene ningún tipo de modificación, que se puedan incluir temas como, por ejemplo, el tema de las redes sociales, que en ese momento no existía, y que por medio tal vez de las redes sociales se pueda evangelizar de una manera más masiva. Bueno, ese es un tema un poco delicado, porque cuando hablamos de concilio no hablamos de cualquier cosa. Imagínense usted que el concilio de Trento, si mal no recuerdo, fue en el siglo XV. Y el siguiente concilio fue el Vaticano II. Wow. Si mal no recuerdo. Un concilio puede durar siglos. Siglos. Este apenas lleva 60 años. Es cierto que no existían las redes sociales en ese momento, cuando el Concilio Vaticano II, pero los concilios son muy abarcadores. Y si no mencionan términos que son propios de una época posterior, sin embargo, sí mencionan posiblemente, seguro, los elementos en los que está envuelto eso. Por ejemplo, la comunicación. Entonces habla de los comunicadores, lo que deberían hacer los comunicadores, habla de lo que deberían hacer los profesores, porque también hay que tomar en cuenta que aunque no sea lo mismo esto que educación, sin embargo, hasta cierto punto se está educando, se está contribuyendo con la educación, con la formación del público. Claro, es lo que estamos haciendo, es lo que estamos tratando de hacer usted y yo en este momento. Entonces, en ese sentido, sí lo abarca. El problema para mí no es si no tendría esos términos y que habría que hacer adaptaciones. Ese no es el problema para mí. El problema es por qué no se ha puesto en práctica el Concilio Vaticano en toda su totalidad. Si el Concilio Vaticano II lo que dio como respuesta global al tema de religioso en el mundo fue pasar de una pastoral de sacramentalización, de solamente administrar sacramentos, a pasar a una pastoral de evangelización. La pregunta mía es, ¿por qué todos los obispos no se han puesto en esto? No se han puesto de acuerdo. ¿Por qué la iglesia en masa no lo ha hecho? Claro, en este caso hay que estar de acuerdo que los obispos en su diócesis tienen cierta libertad para admitir ciertos movimientos que aparezcan nuevos, ciertas innovaciones. Pero también hay que estar claro que el demonio se mete en la iglesia. Y como se han metido estas ideologías, porque son ideologías, el socialismo es una ideología, la misma psicología es una ideología. Todos estos problemas que tenemos nosotros, por ejemplo, ahora de la ideología de género, tienen su base en la psicología, tiene mucho que ver con la psicología.
Y entonces este tema que yo lo escucho tanto, Jafé, el tema de la ideología de género, ¿tiene también que ver con la desacralización? Claro que sí. Bueno, en este caso, tal vez usted podría explicarnos un poco por qué tiene tanto que ver el tema de la ideología de género con este término que es el que estamos trabajando hoy de desacralización. Imagínese usted, si quién más puede estar desacralizado que una gente que te metido en el pecado, que una gente que vaya al vaivén, de lo que dice Jesucristo, no de lo que dice la iglesia, sino de lo que dicen precisamente las ideologías, lo que dicen los ingenieros sociales, los que crean los paradigmas en el mundo. Óigame, complicado, eso es fuerte. Entonces tenemos, evidentemente también son víctimas, porque eh, estas ideologías son una manera reductiva de la sociedad, de reducir la sociedad. Lo que se mete en ella no lo piensan y no se dan cuenta, sino que piensan solamente que tiene una atracción sexual diferente, pero no pueden tener hijos, no pueden procrear. Jafé, yo he escuchado este tema de la ideología de género, no lo manejo muy bien. Nosotros vivimos en un país que afortunadamente todavía está en un proceso pues de verificación, creo, pero muchos de los legisladores no están muy de acuerdo con la aprobación de este tipo de leyes de ideología de género, pero hay muchos países que ya tienen aprobado, muchísimos países tienen esto ya, Casi todos. casi todos. Entonces, esto me lleva a mí a pensar una realidad, y es que el mundo está más arropado de la desacralización que de la evangelización entonces. Quizás por un tema hasta de ignorancia. ¿Es correcto esto? Claro que sí, claro que sí. Para nadie es desconocido que el paganismo ha avanzado más que el cristianismo. Europa ha vomitado el cristianismo. Hay pocos países europeos que, o bueno, como digo, que creo que no hay ninguno cristiano ya, propiamente dicho ninguno. Incluso el mismo España, que fue quien evangelizó toda América y por donde llegó prácticamente la evangelización casi a todo el mundo. España ha vomitado prácticamente el cristianismo. España es socialista. Y ni Entonces, decir Francia, ni decir, toda Europa del Este, España, Francia, Italia, Alemania, socialista pura. entonces, Jafé, hay una realidad entonces a nivel global de que está incrementando la desacralización, pero posiblemente disminuyendo la evangelización por todo este fenómeno que se está dando, porque cuando países como España, por ejemplo, que en su momento fueron de los precursores, ¿verdad que sí?, del cristianismo, eh, se han arropado por este socialismo, como usted plantea, ¿verdad que sí? ¿Qué, qué le espera a la iglesia? ¿Qué le espera entonces al cristianismo en los próximos años entonces? Bueno, es una pregunta, además de grande, un poco complicada de responder. Yo voy a comenzar por el final. ¿Qué le espera a la iglesia? Nada. Jesucristo dice Jesucristo es ayer, hoy y siempre. No es el término correcto, pero la idea es que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y lo será siempre. Y todas las ideologías y todos los planes del hombre, quiera sí o no, en fe lo creemos, al final serán destruidos. No, porque el demonio no vencerá a Jesucristo. ¿Entiendes? Entonces el problema de la iglesia ha sido básicamente que al buscar la respuesta del sufrimiento del hombre en lo mismo que el hombre ha incursionado, entonces se ha perdido el horizonte
se ha desorientado. Entonces no ha podido ir directamente a la fuente, porque lo que dicen esa gente, que lo que hace, por ejemplo, el socialista dice que lo que hace sufrir al hombre son las estructuras sociales. Entonces, ¿qué hay que hacer? Destruir la estructura social que hay, Ahí es cuando hablamos de la destrucción capitalismo, y la destrucción de la familia, pudiera ser. y bueno, en el socialismo se destruye la familia, obligatoriamente hay que destruirla. Entonces, han dado no en el clavo, han dado en el dedo, porque en definitiva lo que la iglesia plantea, lo que plantea Jesucristo, lo que los apóstoles plantean es que el hombre sufre no por las estructuras, no por las ideologías, por la injusticia que pueda tener en el mundo, sino por el pecado que existe en el hombre. El hombre, la muerte óntica llega al hombre por la caída del hombre. Y tenemos el ejemplo de Adán y Eva. Tenemos un paquetón de ejemplos que podríamos mencionar. Ahí está el caso, por ejemplo, del joven que le dice a Jesucristo, Señor, dile a mi hermano que reparta su herencia conmigo, porque se la ha robado. Y Jesucristo le dice que ¿quién lo ha nombrado el repartidor de herencia? Y que no está la vida en las riquezas. Y en este caso el término vida es un término que hay que entenderlo muy bien, porque el tema del cristianismo, ¿dónde estaba prácticamente basado? En la vida y en la muerte. El hombre, ¿por qué peca? Por el temor a la muerte que tiene. Porque imagínate un muchacho, un hijo nuestro, por ejemplo, nosotros que tenemos hijos, hacen algo y por temor a que nosotros le demos una pela o le demos un castigo, aunque no es una pela propiamente, prefieren decir una mentira. Entonces, por el temor a recibir el castigo, prefieren hablarnos una mentira, no decirnos las cosas como son. Total, que si no dicen las cosas como son, posiblemente no pase gran cosa, porque dependiendo de la envergadura, además que uno tampoco va a pasarse la raya, pero de que hay que corregir a los hijos, hay que corregirlos. ¿Ves? Entonces, otro caso que tenemos es el caso del hombre que tiene la gran cosecha y dice, hombre, ¿qué cosecha tengo? ¿Qué voy a hacer? Bueno, construiré graneros, almacenaré, y entonces después diré, alma mía, come, descansa, banquetea, bebe. Y dice Jesucristo, necio, esta misma noche te reclamarán el alma. Lo que has acumulado, ¿para quién va a ser? Para tu sobrino, para tu familia, para tus hijos que van a despilfarrarlo. Harán lo que les dé la gana, lo parrandearán, como decimos nosotros en dominicano, lo malgastarán en definitiva. Entonces, la respuesta que está dando Jesucristo es que realmente no está la felicidad, no está la vida en los bienes, no está la vida en las estructuras sociales, no está la vida en lo que nos dicen las ideologías, sino que la vida está en la fe en Jesucristo, en creer en Él, que es la vida. Y decía ahorita del término vida y término muerte. ¿Cuál es el problema del hombre? La muerte, el gran problema. Porque el hombre no nació para morir. Dios no hizo el hombre para la muerte, sino que lo hizo para vida eterna. Pero el hombre, engañado por el demonio, por culpa también peca, y por culpa del pecado, pues entonces entra la muerte en el hombre. Y entra ahí que tiene que trabajar, porque el hombre iba a vivir como un bichán, disfrutando de la naturaleza, de todo lo que había, en comunión con Dios. Pero ahí se trunca todo y entonces ahí comienza ya el proceso de desmembramiento de toda la moral del mundo y bueno, todas las consecuencias que hemos tenido, lo que hemos hablado hoy, la guerra, todo es consecuencia del pecado del hombre. ¿Dónde está entonces contrario a la muerte? ¿Qué es la vida? ¿Quién tiene la vida? Jesucristo. Señor y dador de vida, decimos en un rezo, en la Eucaristía. Y dice San Juan que al principio existía la palabra. Y la palabra estaba con Dios. Y la palabra era Dios. Y cuando dice tanto, que menciona tanto la palabra, se está refiriendo a Jesucristo. Y Jesucristo,
con la palabra es que Dios da vida a toda la creación. ¿Qué significa? Que con quien creó Dios todo fue con la palabra que es Jesucristo. ¿Entiendes? Entonces Jesucristo es la vida. Entonces tiene el poder de caminar sobre la muerte que nosotros tenemos en este caso con nuestro pecado, con los problemas que tenemos con la esposa que no lo soportamos, o la esposa que no soporta al marido, que no soportamos los hijos, que no soportamos una enfermedad, que en definitiva que no aceptamos la historia concreta que Dios nos ha dado a cada uno. No aceptamos la cruz, que es el anzuelo que Dios ha cogido para alar, para pescarnos para la iglesia. Porque usted y yo sin cruz no tuviéramos la iglesia. La cruz es ese anzuelo, esa era la creencia que tenía la iglesia primitiva, del que Dios se valía, porque entonces la cruz hace que tú busques a Dios porque sabes que no puedes, porque tu fuerza no puede, porque la ciencia no puede, porque si tienes un problema, una enfermedad muy fuerte, los médicos no han podido, ha pasado muchísimos años. Entonces, ¿cuál es la solución? Buscar a Dios. Excelente. Entonces, en conclusión, lo que pude entender de lo que usted, Jafé, pues nos comentaba es que al final el bien, en este caso comandado por Jesucristo, reinará ante el mal. Es lo que podemos ver y que al final el término evangelizar pues saldrá vencedor ante la desacralización, que es el tema que vinimos pues a debatir. Nos gustaría, Jafé, que ya para terminar, pues que usted le diera un mensaje a toda esa comunidad de nuestro canal Salvado de Dios, para que ellos se queden con ese mensaje suyo y con relación a este tema. Bueno, ¿qué podemos decirle nosotros con un mensaje? Yo diría que si bien es cierto que tenemos una iglesia que ha tenido muchos errores y que hoy día por los medios de comunicación se hace más patente y más evidente, porque anteriormente no era que no existía errores, pero para tú tener una noticia que pasaba, por ejemplo, en Italia, Que o en España, trascendiera. cuando no había aviones, tenía que pasar meses para llegar la noticia aquí. Ahora, con un clic en fracción de segundo, no en un segundo, en fracción de segundo la información está aquí. Eso es correcto. Entonces, tenemos también unas instituciones internacionales que se han dado a la tarea de desacreditar a la iglesia, de crear una historia negra, que eso es otro tema que se tratará en otro momento. En otro video. No sabemos cuándo, pero que son otras 500, un tema muy profundo. Y nada, entonces que ahora estamos viviendo el tiempo pascual, que termina, no recuerdo exactamente la fecha, creo que 26 de mayo, que es el día de Pentecostés. En muchas iglesias está dándose por lo regular, viviendo la cincuentena pascual, y la Pascua se vive en toda la parte del mundo, pero hay iglesias en las que se implementa un plan de evangelización en la Pascua, como es el caso de la nuestra, y eso es importante, que se acerquen a la iglesia, porque en definitiva, al final, Jesucristo tendrá la última palabra. Y es importante, como en este caso, como hay alguna gente de esta que mencionamos anteriormente, el secularizado dice que es tan cobarde que no se atreve ni siquiera a decir que no es cristiano, que es ateo, porque sabe que es una palabra que es una palabra muy grande. Tiene miedo de decir que es ateo. Y entonces que va a la iglesia, pero tiene un divorcio en lo que se llama entre religión y fe. Tiene un divorcio en lo que dice y lo que vive. Entonces de ahí vienen los problemas familiares, de ahí vienen los problemas con los hijos, y de ahí pasa todo lo que puede pasar en esos casos. Entonces, nada, a las iglesias, a la evangelización. En nuestra parroquia tenemos evangelización, Dios mediante. Tendremos los domingos en los parques y tendremos después de los domingos, después de Pascua también en la parroquia. Bien, Jafé, muchísimas gracias por este tiempo que tú nos has dedicado. Esperemos en Dios
que haya podido tocar el corazón de tantos hermanos que están viéndonos ahora mismo en este canal, invitándoles a nuestros hermanos de esta comunidad de Salvados de Dios que comenten qué le pareció esta magistral entrevista del tema de sacralización, qué ustedes entienden que pasará en los futuros años con estos dos términos de sacralización y evangelización, y que saquen un segundito de su tiempo y se suscriban a nuestro canal. Ustedes saben que con eso nos ayudan bastante al crecimiento de esta comunidad que es de todos nosotros. Sin abundarles más, hasta la próxima en un próximo video.